Estudiantes, presento mi saludo cordial y respetuoso para cada uno de ustedes, independientemente de la hora en que me vean. Voy a explicarles en esta clase cada uno de los elementos de investigación que previamente ya fueron explicados, pero que ahora usted va a hacer un ejemplo del plan o diseño de investigación con un tema específico que usted ya tiene previsto, que ya eligió en la clase anterior o que posiblemente usted lo va a hacer ahora. Voy a iniciar explicando paso a paso el proceso de la investigación científica para poder elaborar este diseño de investigación y que posteriormente pues usted pueda entonces con esto desarrollar su propio diseño de investigación. Voy a compartir mi pantalla y les voy a presentar un diseño que creo que les puede servir para que ustedes se pasen de esto y que con este puedan ustedes desarrollar el de ustedes. Primero, estimados estudiantes, entender que la investigación tiene dos fases, dos etapas. Hay una primera etapa que es la planificación. Yo quisiera dejar clara esta parte acá. La primera etapa es la etapa de la planificación y la segunda etapa es la etapa del trabajo de campo. Y ahorita no vamos a ejecutar la segunda etapa, solo vamos a ejecutar la primera etapa, que es la etapa de la planificación. Para eso vamos a entender que es importante que tengamos primero la idea de la investigación. Recordemos que una investigación nace de una idea, nace de un problema, nace de un fenómeno, nace de una necesidad o de lo que usted quiera investigar. Entonces, ese es el primer elemento que quiero que tengan claro. Si su investigación nació de una idea, es posible que la idea sea muy corta, sea muy escueta esa idea. Entonces, el paso número uno es que ustedes ahorita establezcan el título de su investigación, pero que este título sea un título representativo, es decir, que sea un nombre, un título que represente la investigación que ustedes van a hacer. No es quedarnos únicamente con esa idea de investigación con la que iniciamos el proceso. La investigación inicia con una idea, pero no se queda solo en la idea. Ese es otro elemento también que quiero que les quede claro para que no nos vaya a afectar al momento que lancemos nuestro tema de investigación. Por ejemplo, si ustedes decidieron iniciar de un problema, porque, por ejemplo, había un problema en su comunidad y entonces ustedes se dieron cuenta que en la comunidad no hay participación social, es decir, las personas de su comunidad no se integran, no participan de manera activa y entonces usted dijo, bueno, yo voy a hacer una investigación para saber por qué es que en la comunidad no hay una participación activa, no hay una participación social. Entonces yo voy a hacer un esquema de investigación con este título. Entonces, ¿de dónde nace la investigación? De la idea. ¿Cuál es la idea? La participación social. Pero ¿será que ese es únicamente entonces el tema? ¿Me quedo solo con eso como participación social como tema? Y la respuesta es no. No me quedo con ese tema únicamente, sino que voy a hacerle una estructura al tema. Voy a estructurar ese tema para que tenga un nombre o tenga un título que sea bonito, que sea representativo y que este título dé a conocer lo que yo quiero, lo que yo voy a investigar. Entonces, aquí vamos a partir de algunos ejemplos. Entonces, acá pueden ustedes observar, aquí tenemos la idea de donde nació la investigación, que es de la participación social. Lo voy a vincular ahora porque basta acá hacerme algunas preguntas, como por ejemplo, la participación social, bueno, ¿y en qué afecta? ¿O en qué beneficia? Y entonces aquí puedo encontrar un conectivo lógico como este, su influencia, su impacto, su implicación, cualquier conectivo lógico que me pueda a mí llevar de esta idea de investigación a plantear el título correcto de una investigación. Entonces, en este ejemplo dice el liderazgo comunitario y su influencia en la participación social. Y yo acá elegí de manera hipotética un municipio y dije que es en el municipio de San Marcos, departamento de San Marcos, en el año 2026. Estos elementos tienen que tener su tema de investigación.
Tome en cuenta estos elementos ahorita para el tema de investigación que usted está planificando. En este caso, a nosotros no se nos pide ningún requisito para plantear el tema. Por ejemplo, no se le está pidiendo una extensión de palabras, una cantidad de palabras que tiene que tener el título. ¿Sí? Ahí lo dejamos a su criterio, ¿verdad? En otro nivel universitario o en otra universidad, de repente le van a decir a usted, fíjese que el título debe llenar un requisito mínimo de 15 palabras o de 14 palabras o de 10 palabras. Y entonces ahí nosotros vamos a encontrarnos en la tarea de poder acotar mucho más el tema del que estamos hablando. Entonces, el primer paso, el paso más significativo es que usted plantee el tema o el título de su investigación. ¿En qué área va a investigar? Ese es criterio suyo. ¿Cómo le va a llamar a su investigación? También eso es criterio suyo. Ahí no hay ningún requerimiento en un área específica, puesto que lo único que estamos haciendo acá es adentrarlo a usted en el tema de investigación únicamente. Cuando usted ya tiene el paso número uno, que fue el título de la investigación, entonces nos vamos a ir al paso número dos. En el paso número dos, estimados compañeros, vamos a crear o a redactar el planteamiento del problema. Y aquí en este planteamiento del problema, yo quisiera hacer hincapié algunos elementos básicos, como por ejemplo, lo vamos a escribir acá, planteamiento del problema. Algunos elementos básicos que usted tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Primero es que aquí, en este planteamiento del problema, usted debe redactar, debe hacer una redacción donde usted pueda hablar del contexto donde se está desarrollando la investigación o donde usted va a desarrollar la investigación. Recuérdese que ese contexto nadie de nosotros lo conoce, solo lo conoce usted como investigador. Entonces acá en este apartado, usted va a hablar del contexto, va a redactar, va a hablar de la problemática que usted observa en ese contexto donde usted va a hacer la investigación. Aquí usted va a mencionar todos los elementos que usted considere necesarios para entender el problema que se está viviendo, el problema que usted está viviendo o el que usted quiere investigar. Y finalmente, después de haber mencionado todo esto, que puede ser en unas 2 páginas, 1,5 páginas, usted va a redactar la pregunta generadora. Esta pregunta generadora es el problema que hasta este momento no está resuelto aún y aquí en este apartado usted va a dejar una pregunta abierta. Voy a mostrarles el planteamiento del problema de este ejercicio que ustedes van a tener también ahí en la plataforma y que les va a servir como un apoyo. Acá estamos hablando del problema, del tema problema que les había mencionado, el liderazgo comunitario y su influencia en la participación social de los habitantes del municipio de San Marcos, departamento de San Marcos, en el año 2026. Aquí se hace una reacción deductiva, ¿sí? Esto parece que lo mencionamos en clase y si no lo mencionamos, lo recapitulo acá. La reacción deductiva parte de lo general para llegar a lo específico, ¿sí? Empiezo hablando de algunos aspectos a nivel general y llego a concluir en temas específicos o hablar de lo específico del lugar donde yo estoy haciendo la investigación. Entonces, si usted se da cuenta acá, empezamos hablando de que Guatemala, hablamos del desarrollo social en Guatemala, ¿sí? Y hablamos después del municipio de San Marcos, que es donde se está haciendo la investigación. Aquí se empieza a hablar de la problemática que se vive. Mire, en este apartado vamos a mencionar la problemática todos los elementos, como lo dije anteriormente, que se estimen necesarios para dar a conocer el problema que se está investigando. Y después acá se concluye con la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿De qué manera el liderazgo comunitario influye en la participación social de los habitantes del municipio de San Marcos, departamento de San Marcos? Mire, eso es lo que yo quiero saber como investigador.
¿De qué manera el liderazgo comunitario influye en la participación social de los habitantes del municipio de San Marcos, departamento de San Marcos? Esa pregunta queda abierta y es la que yo me voy a proponer desarrollar durante todo el proceso de investigación para encontrarle una respuesta. ¿De qué manera influye el liderazgo comunitario en la participación social de los habitantes del municipio de San Marcos? Posteriormente, me traslado a la justificación. En la justificación, yo había explicado ya previamente y les había dicho que aquí vamos a respondernos a algunas preguntas que nos sirven como guía de la investigación. Vamos a responder el por qué estamos haciendo la investigación. Vamos a responder el para qué estamos haciendo la investigación, que es una guía nada más. Y finalmente vamos a responder para quién estamos haciendo la investigación. Es decir, quiénes se ven afectados o beneficiados en este proceso de investigación que estoy realizando. ¿De acuerdo? Vuelvo a replicar que estas preguntas son implícitas, no se desarrollan, no quedan explícitas. Entonces acá usted ve que hay una redacción donde se explica por qué se está investigando, para qué se está investigando y para quiénes se está investigando. Redacta entonces usted su justificación. Después de la justificación nos trasladamos a los objetivos. En los objetivos vamos a redactar un objetivo general y vamos a redactar tres objetivos específicos. Aquí en los objetivos voy a aprovechar ahora que puedo hacerlo a través de este medio, mostrarles por qué les había dicho que existe una clasificación de verbos para hacer objetivos. Hay una taxonomía, eh, la taxonomía de Bloom. Vamos a compartirla acá para que ustedes la puedan ver. Esta taxonomía de Bloom nos deja de una vez ya clasificados los verbos que yo puedo utilizar para objetivos generales y verbos que puedo utilizar para objetivos específicos. Entonces, si ustedes la investigan, vamos a ver si la tenemos por acá. Hay otra taxonomía también, Marzano es el autor, pero vamos a ver acá con la de Bloom. Aquí está, por ejemplo, mire, aquí Bloom categoriza los objetivos que son para objetivos generales, pero aquí parece que me los va a dar en una hoja. Vamos a pedírselos, taxonomía de Bloom, tipos de investigación. Le vamos a pedir de manera específica y aquí estamos, miren. Ahí están los verbos que se pueden utilizar para poder redactar objetivos. Hay verbos que son específicamente para objetivos generales. Me mandó a otro espacio que no era el que yo quería. No, no me lo está dejando mostrar. Vamos a ver, o algo estoy haciendo mal aquí. Le voy a pedir mejor que me lo enseñe como imagen. Taxonomía de Bloom para objetivos. Bueno, la idea solo es mostrárselos y ya ustedes hacen la investigación más concreta para no afectar. Aquí me tendría que haber abierto una imagen y en esa imagen, que es lo que quisiera, aquí me indica, mire, y explica qué verbos son más concretos. Aquí está. ¿Qué verbos son más concretos y cuáles son más abstractos? Aquí está. ¿Qué verbos son para conocimiento, para comprensión, para aplicación, para análisis, para síntesis y para evaluación? ¿Ven? Aquí hace una clasificación. Entonces ya esto depende de lo que usted quiera. Por ejemplo, si usted lo que quiere es conocer, identificar, comprender, analizar, aquí están los verbos que usted puede utilizar para poder redactar sus objetivos. Entonces vamos a redactar un objetivo general y tres objetivos específicos para nuestro proceso de investigación. Recuérdese, no olvide que esos objetivos deben ser medibles,
Es decir, si estamos utilizando un diseño de investigación cuantitativa o cualitativa, depende cuál estemos usando, qué enfoque estemos usando, esos objetivos deben ser alcanzables, ¿verdad? Entonces, en este caso, acá en particular, se redactaron tres objetivos específicos y el primero, el general, es analizar la influencia del liderazgo comunitario en la participación social de los habitantes del municipio de San Marcos, departamento de San Marcos, y sus objetivos específicos. ¿Cuál es la idea o cuál es la función de los objetivos? Es que estos objetivos específicos, como investigador, me van a ayudar a alcanzar el objetivo general. ¿Qué es lo máximo que yo quiero alcanzar en esta investigación? Mi objetivo general. Entonces, para poder analizar cómo es la influencia del liderazgo comunitario, primero tengo que identificar qué características tiene el liderazgo. Después tengo que determinar el nivel de participación que tienen los habitantes de la comunidad, o en este caso el municipio de San Marcos. Tengo que establecer cuál es la relación que hay entre el liderazgo comunitario y la participación social, y en este caso un cuarto objetivo, si ustedes quisieran agregarlo, que es una propuesta para proponer estrategias para fortalecer el liderazgo. Si usted se da cuenta, todos los objetivos le ayudan a usted a alcanzar el objetivo general. Después pasamos al marco teórico. En el marco teórico, tal como se explicó anteriormente, lo que hacemos del marco teórico es el fundamento o nos sirve para fundamentar científicamente un proceso de investigación. Para eso se usa. Quiere decir que yo aquí voy a fundamentar. ¿Cómo voy a lograr fundamentar? A través de autores, autores reconocidos, que puedan fundamentar mi trabajo de investigación. ¿Qué les propongo acá y qué les pido? Que por favor, cuando hagan su marco teórico, no investiguen en Google, porque no es una buena fuente, sino que les propongo que investiguen acá, en este Google académico o el Google escolar. Este Google escolar es mucho más profesional y les va a dar a ustedes resultados mucho más certeros. Por ejemplo, si yo estoy hablando acá del liderazgo comunitario, entonces le voy a decir eso, que quiero saber sobre el liderazgo comunitario y le pido acá. Y mire, aquí automáticamente, cuando le pedí información del liderazgo comunitario, lo que me está dando acá son libros o artículos científicos regularmente, que es lo que yo estoy buscando. Le voy a ejemplificar. Aquí hay uno, mire, que hay un artículo científico que habla sobre los pliegues de liderazgo social y comunitario. De repente, si es lo que yo quiero, entonces aquí está, o pueden haber otros acá, por ejemplo, este otro, mire. Y aquí tenemos estos elementos. Entonces, el marco teórico lo vamos a buscar acá. En esta parte vamos a buscar nuestro marco teórico con autores reconocidos que nos permitan a nosotros dar toda la información que nosotros estamos requiriendo, ¿verdad? Ahí vamos a usar la técnica del parafraseo. Vamos a buscar la técnica, el parafraseo consiste en que voy a copiar el autor, voy a traer información del autor y posteriormente yo voy a parafrasear lo que el autor está diciendo. Es importante que cuando ustedes hagan su marco teórico, inicien el marco teórico con los antecedentes, es decir, que busquen primero qué antecedentes hay de ese tema, qué personas han investigado antes que ustedes de ese tema que ustedes están ahora proponiendo investigar, ¿verdad? Entonces, empezamos con algunos antecedentes que nos van a servir para poder iniciar nuestro marco teórico, el proceso de nuestro marco teórico. Después de haber redactado el marco teórico, entonces vamos ya a trabajar los temas o subtemas que van a ser las bases teóricas de este tema que usted está investigando. En este caso, sale acá la teoría del liderazgo transformacional, la teoría de la participación social y toda la información científica que usted estime pertinente, que es importante traerla acá para su proceso de elaboración del marco teórico. El marco teórico no van a ser un marco teórico grande, no lo van a hacer muy extenso, pero lo que sí se le solicita es que el marco teórico pueda ser
un proceso de reacción de ustedes, ¿verdad? La idea con este trabajo, estimados compañeros, es que ustedes puedan aprender. No es hacer un proceso de copiar y pegar, sino es hacer un proceso para aprender, porque más tarde ustedes se van a encontrar con retos y desafíos durante su carrera profesional, donde van a tener que hacer investigación. Y si ustedes no aprenden a hacerla, entonces van a quedar mal formados y no es eso lo que se pretende. Ya cuando tengo la elaboración de mi marco teórico, entonces me voy ahora a la hipótesis. La hipótesis es la respuesta anticipada al problema de investigación. ¿Se recuerdan que allá dejamos abierta la pregunta? No respondimos esa pregunta y ahora se responde a través de la hipótesis con esa respuesta anticipada al problema de investigación. Vamos a plantear tres hipótesis. Miren, la primera se llama hipótesis de investigación. Esta es su nomenclatura. La segunda se llama hipótesis nula, ese es su símbolo. Y la tercera se llama hipótesis alterna y aparece su símbolo respectivo. Veamos la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación es la respuesta anticipada al problema y es la primera respuesta, digamos, que tiene nuestro problema de investigación. En este caso voy a regresar a la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿De qué manera el liderazgo comunitario influye en la participación social de los habitantes del municipio de San Marcos? ¿Cómo debo responder? Debo responder con la hipótesis. Mire, ¿de qué manera el liderazgo influye? Ahora, ¿qué dice acá? Dice, el liderazgo comunitario influye significativamente en la participación social de los habitantes del municipio de San Marcos. Quiere decir que aquí ya respondí ahora al planteamiento del problema, diciendo que el liderazgo influye y que lo hace significativamente en la hipótesis de investigación. La hipótesis nula, como su nombre lo dice, vamos a negar la hipótesis de investigación. Entonces, esta se redacta negando. ¿Cómo? El liderazgo comunitario no influye significativamente en la participación social de los habitantes del municipio de San Marcos. Estamos negando lo que la hipótesis de investigación dijo. Y la hipótesis alterna es otra alternativa. ¿Ve? ¿Qué dice que influyen en la participación social? Los factores socioeconómicos influyen significativamente en la participación social de los habitantes del municipio de San Marcos. Es decir, es una alternativa diferente a la hipótesis de investigación, diferente a la hipótesis nula, y es otra alternativa para ver la influencia del liderazgo en la participación social de los habitantes del municipio de San Marcos. Aquí también van a sacar las variables de su tema, es decir, su tema tiene dos variables y vamos a aprender a identificarlas. La primera variable le vamos a llamar variable independiente. ¿Qué quiere decir esa variable independiente? Que no depende de la otra, es decir, no tiene nada que la cambie, no depende una de la otra. Entonces, ¿cuál es la independiente en este caso? Es el liderazgo comunitario. ¿Por qué? Porque si hay liderazgo, ese liderazgo no depende de nada. Pero la participación social sí depende. ¿De qué depende la participación social? Depende del liderazgo. Es decir, si hay liderazgo, hay participación social. Si no hay liderazgo, no hay participación social. Entonces a esta variable, como depende de la anterior, a esta variable le vamos a llamar variable dependiente. Entonces usted va a identificar su variable dependiente y su variable independiente para este proceso de investigación. Después nos trasladamos a la metodología. En la metodología vamos a ver varios elementos. El primero de ellos vamos a ver el enfoque de investigación. Se recuerdan que ahí eso lo trabajamos también en clase, que tenemos tres. Tenemos el enfoque cuantitativo, tenemos el enfoque cualitativo y tenemos el enfoque mixto. Son los tres enfoques que vamos a trabajar. Ya ustedes ya conocen en qué consiste cada uno. Si usted tiene dudas, puede volver nuevamente a rectificar a qué se dedica cada enfoque. Les voy a subir un libro de investigación de manera digital a la plataforma para que ustedes se puedan auxiliar ahí en este tema específicamente e identificar qué enfoque es el que ustedes van a utilizar. Primero, entonces,
Identifican el enfoque y explican acá brevemente en qué consiste el enfoque que van a usar. Después vamos a usar, a colocar el tipo de investigación, el tipo de estudio que vamos nosotros a utilizar para la investigación, qué tipo de investigación es. Y aquí quiero contarles que aquí hay cuatro. Aquí hay una investigación que se llama descriptiva, otra que se llama correlacional, otra investigación que se llama exploratoria, descriptiva, correlacional, exploratoria y la otra se llama explicativa. Entonces aquí sí quiero que me presten atención porque van a verificar qué tipo de investigación van a hacer ustedes. Explico en qué consiste. Si ustedes con su investigación únicamente lo que van a hacer es describir en qué consiste, por ejemplo, el liderazgo, o van a describir cómo influye el liderazgo en la participación social, entonces el tipo de estudio que van ustedes a usar es un estudio descriptivo. Solo van a describir. Si ustedes van a correlacionar una variable con la otra, van a buscar qué relación tiene la variable dependiente con la variable independiente, entonces van a hacer un estudio correlacional. Y si ustedes ya identificaron, lo que yo estoy haciendo aquí en este ejemplo es un estudio correlacional. Estoy correlacionando el liderazgo con la participación social. Es decir, a mayor liderazgo, mayor participación social de los vecinos. A menor liderazgo, menor participación. Estoy correlacionando una variable con la otra. Y cuando yo lo que quiero es explorar un tema o problema, entonces voy a usar un estudio explorativo. Esto regularmente se hace cuando el tema de investigación es un tema relativamente nuevo que no ha sido investigado y yo soy el primero que lo voy a explorar. El estudio va a ser explorativo. Y si lo que yo quiero es explicar cuál es la causa del problema o de repente ya se conoce la causa y lo que yo quiero explicar es cuál es el efecto de ese problema, entonces el estudio que voy a utilizar es un estudio explicativo, ¿sí? Entonces hay cuatro tipos de estudio: estudio descriptivo, correlacional, exploratorio y explicativo. Ustedes deciden cuál es el que van a utilizar para su estudio. Si usted tuviera la duda si puede usar más de uno, la respuesta es sí, puede usar más de uno, puede usar dos. Por ejemplo, puede usar un estudio descriptivo explicativo, porque primero va a describir y después va a explicar. Los puede vincular. Después nos trasladamos a las técnicas e instrumentos de investigación. Recuérdense que les dije en clase que la técnica es la forma, cómo usted va a hacer el proceso. Y el instrumento es el con qué va a ser el proceso. Es lo que usted va a utilizar de manera física. En este ejemplo, para hacer la investigación, se va a usar la técnica de la encuesta y como instrumento se va a usar un cuestionario estructurado de preguntas. Entonces usted decide, si su estudio es cualitativo, usted tendría que usar una entrevista, tendría que usar observación o una técnica que se adapte al estudio cualitativo. Si su estudio es cuantitativo, tiene que usar una técnica y un instrumento que se adapte a su estudio cuantitativo. Después van a escribir el procedimiento, tal como aparece acá. Lo primero que se hace es hacer una revisión bibliográfica, es decir, revisar la bibliografía de este tema, diseñar los instrumentos, validar los instrumentos, que esto lo voy a enseñar en la otra clase, a diseñar el instrumento y a validarlo. Diseñar el instrumento, validar el instrumento, aplicar la encuesta, que lo vamos a hacer, tabular y analizar los datos, interpretarlos y elaborar un informe final, que esa es la segunda etapa que vamos a hacer después del segundo parcial. En esta también van a elegir a la población y muestra. La población en una investigación es el total de personas que están incluidas en el lugar geográfico que nosotros hemos elegido para hacer la investigación. Por ejemplo, acá el total de la población son los habitantes del municipio de San Marcos. Esa es mi población. Pero regularmente me encuentro con que aquí tengo problemas, porque vamos a suponer que para este ejemplo tuviéramos una población grande. Vamos a dar un dato ficticio acá. Vamos a suponer que los habitantes del municipio de San Marcos
son 20.000 habitantes. Entonces la pregunta sería, ¿usted podría hacer una investigación con 20.000 habitantes? Y la respuesta es un rotundo no. No se podría, son muchos. Entonces, usted coloca aquí habitantes de la comunidad tal o del municipio tal, ahí en su población, y después de eso vamos a sacar la muestra. En la muestra hay dos tipos de muestreo. Hay un muestreo al que se le llama muestreo probabilístico y otro muestreo se le llama muestreo no probabilístico. Son los dos grandes tipos de muestreo que hay. El muestreo probabilístico dice que toda la población tiene la probabilidad de participar. Y el muestreo no probabilístico dice que no todos tienen la probabilidad de participar. ¿De qué depende y de quién depende? La respuesta es depende del investigador. Para este ejemplo, yo utilicé un muestreo no probabilístico. Es decir, que aquí se va a usar, aquí dice, mire, se ha utilizado un muestreo no probabilístico y el muestreo se llama muestreo por conveniencia. Es decir, ¿a quiénes voy a investigar yo? A las personas que a mí me conviene. ¿Sí? Si fuera probabilístico, también hay varios muestreos probabilísticos que ustedes pueden aplicar. Por ejemplo, hay un muestreo probabilístico que se llama muestreo probabilístico estratificado, muestreo probabilístico aleatorio simple. Hay varias muestras que se pueden aplicar y que en el libro usted también puede leer ahí para ver qué tipo de muestreo va a usar. Entonces usted coloca el nombre de su población, quiénes son, habitantes del municipio de San Marcos y en el muestreo coloca si va a ser un muestreo probabilístico o no probabilístico y qué tipo de muestreo es el que usted va a utilizar. Finalmente, ya voy terminando el cronograma. Elaboramos un cronograma que tenga sus actividades como aparecen acá y que tenga también las fechas. Por lo menos meses o si usted quiere dividir aquí los meses en semanas, sería ideal para que aparezcan 4 semanas o 4 columnas en cada mes para que se sepa qué es lo que usted va a ir haciendo. Y por último, las referencias bibliográficas. No olvide que cada vez que usted coloca una teoría dentro de un documento, como por ejemplo aquí, que lo vamos a hacer en el marco teórico, es necesario citar al autor o a los autores que vamos a utilizar y esto lo vamos a hacer aquí según las referencias de normas APA de la séptima edición. Vamos a colocar las referencias. Si usted no tiene mucha idea de cómo hacer esto, es bueno que lo veamos. Hoy tenemos acceso por varios medios, pero podemos hacerlo hasta en un video, por ejemplo. Podemos ver cómo aprender cómo hacerlo. Pero aquí Word ya viene prediseñado. Mire, aquí aparece una pestaña que se llama referencias y aquí de una vez ya viene prediseñado APA. Hay otros tipos de normas, por ejemplo, las de Chicago, están las normas de Harvard, las normas ISO. Hay varias normas, Turibán que se usa en medicina, pero aquí nosotros usamos APA, mire, normas APA. ¿Dónde se le da? Se le da aquí, insertar cita, agregamos una nueva fuente. Aquí elegimos si lo que vamos a citar es un libro o es un artículo. Por ejemplo, si fuese un artículo de revista, entonces le agrego el autor acá. Y aquí me pide, por ejemplo, los apellidos, Rabanales Rodas, el nombre, Ricardo. Si tiene otro segundo nombre, lo agrego. Alberto y le doy a agregar. Mire, y después el título, vamos a suponer que consulté un libro de él que se llama El liderazgo en la comunidad. El nombre de la revista se llama revista, revista científica marquense. El año fue en el año 2024. Y las páginas, está de la página 178 a la 220. Si usted se pregunta dónde está eso, estos datos aparecen en el libro digital que usted va a consultar o en la revista que usted va a consultar. Y entonces aquí en automático, ahora cuando nos vamos a las referencias, vamos a agregar la bibliografía. Entonces le damos a agregar bibliografía. Vamos a ver acá. Solo voy a asegurarme de que me esté dejando insertar. Una nueva página, nos vamos a referencias, nos vamos a bibliografía y ahí aparece el dato, mire.
Es el autor que usted consultó. Ahí aparece los apellidos. Norma Zapa así lo ordena por apellidos y después los nombres solo los deja como iniciales. El año, el nombre del libro y el nombre de la revista y las páginas que usted consultó se lo va a tirar en automático. Cuando usted agrega otro autor, le da nuevamente acá, insertar cita, agregar nueva fuente, elige si es un libro, le da al libro, llena los datos, le da aceptar y así automáticamente le va a ir llenando los campos que usted necesita. Entonces, eso es importante que ustedes lo vayan manejando para poder realizar un correcto proceso de investigación, que es lo que deseamos que ustedes hagan. Yo, además del video, les voy a subir a la plataforma el modelo para que ustedes lo puedan rectificar y que en el momento pertinente lo puedan consultar para que ustedes puedan elaborar el proceso. No olviden que la investigación o el diseño, el plan de investigación es perfectible. Es decir, que este se va a ir mejorando paulatinamente. Cada vez usted lo puede ir mejorando. Más adelante les voy a explicar un proceso de revisión que vamos a hacer por pares y eso le va a permitir a usted ir mejorando su proceso para tener un mejor trabajo al final de este curso. Fue un gusto saludarles por este medio. Que tengan un excelente día, una excelente noche o a la hora que me vean.